Bueno, lindo y feliz miércoles ya. Estamos a mitad de semana. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro canal 44.8, a través de Facebook, a través de YouTube. Nuestra lección de hoy se llama Un Dios arrepentido. Interesante la pregunta, ¿verdad? Encerrada entre medios de signos de interrogación. Un Dios arrepentido. ¿Dios arrepiente? Bueno, vamos ahorita a investigar y a desglosarlo a través de nuestra lección y a través de la palabra de Dios. Y para esta semana me acompaña mi amigo y el pastor José Boro. Pastor, sea usted Gracias, bienvenido. pastor. Muchas gracias. Siempre aquí estamos para servirle con los hermanos y discutir estas lindas lecciones que nos ayudan y también esperamos que a ustedes también les ayuden en su vida cristiana, en el proceso de santificación. Vamos a orar, pastor. Vamos a orar. Vamos a orar para entrar Vamos de entonces. rodillas, queridos hermanos. Pastor, adelante. Querido Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de este día maravilloso. Gracias porque estudiamos tu palabra y porque tu palabra nos es gozo, nos es alegría y nos es esperanza también. Así que permítenos siempre adorarte para tu gloria y tu honra. Sí, Señor. Guíanos siempre. Bendice a los hermanos y amigos que están frente a sus pantallas en sus hogares. Y también, oh Dios del cielo, bendícenos a nosotros aquí en el estudio. Guárdanos del mal siempre y prospera nuestra mente para hacer lo mejor para la gloria de tu nombre. Sí, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Bueno, pastor, interesante, ¿verdad? Dice, un Dios arrepentido. ¿Dios Así arrepiente? Así es. Mire, empezamos, hermano, con lo que dice hoy nuestra lección de la escuela sabática, que como introducción dice, Ajá. ¿puede Dios arrepentirse? Es una pregunta. ¿En qué sentido? Hemos visto que el carácter de Dios no cambia. Sí. Y sin embargo, algunos textos bíblicos dicen que Dios se arrepiente. Humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. Sí. ¿Cómo es posible entonces que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como arrepentido? Ahí hay unos pasajes, pastor, que podemos leer y entonces desglosar también con los pasajes. Y podremos entenderlo mejor, ¿verdad? A través de la... Para que los buenos amigos y hermanos lo entiendan aún más. Adelante, pastor. Queridos hermanos, vamos a Éxodo capítulo 32, 14. Ajá. Éxodo 32, 14 va a clarificar un poco el pensamiento que vamos a expresar. ¿Ve? Y el pensamiento bíblico también. Sí. Lo va a clarificar un poco. Por eso es que siempre es bueno con la Biblia. Éxodo 32, 14 dice. Sí. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Sí, exacto. Ese es uno. Wow, qué interesante, ¿no? Ese es, o sea, Jehová se arrepiente. El lenguaje del hombre. Porque Dios, la Biblia no es un dictado. La Biblia es inspiración o revelación divina. Entonces el escritor escribe. Y nosotros, como usted leyó hace un ratito, arrepentirse es, hoy hice algo mal y tengo que arrepentirme. Dios, en este caso precisamente, entonces Jehová se arrepintió del mal que Dios iba a hacer a su pueblo, claro. Podemos poner, por ejemplo, Nínive también. Nínive iba a ser destruida. El profeta anuncia que Nínive va a ser destruida. Dios dijo, va a ser destruida si continúa en pecado. Dios se arrepiente en el sentido de que si sigues haciendo mal, vendrá la destrucción. Si te devuelves del mal, ya, me arrepiento de haber hecho eso. O sea, no hace el mal. Quiero que me entiendan, Dios, hermanos. Dios no hace el mal que dijo que iba a hacer si tú te arrepientes, si tú te devuelves del camino. Quien se arrepiente es el hombre, no Dios. ¿Ven? El hombre sí
puede llegar y se arrepiente de hacer lo malo y Dios dice, como te arrepentiste, no te voy a hacer esto. ¿Ven? O sea, es lo que Dios hace. Que lo que Dios hace para que al hombre no le vaya mal. Entonces, el arrepentimiento de Dios es, no te voy a hacer el daño que dije que te iba a hacer porque te devolviste de tu mal camino. A eso es que le llama el escritor arrepentido, si arrepintió Dios. ¿Ven? Pero hay otro texto más que está ahí en Jeremías capítulo 18, versículo 4 al 10. que es muy interesante también este texto. ¿Ven? Jeremías. 18, 4 al 10. Jeremías 18, 4 al 10 nos dice claramente. Y la vasija de barro, oigan bien, que él se echó a perder, perdón. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ahora dice, y volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció hacerla. O sea, y dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, como decía, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mientras Dios nos está moldeando, nos está haciendo, por así decirlo, como el alfarero, el barro puede quebrarse. No es el plan de Dios que el barro se quiebre, pero se quiebra y Dios vuelve otra vez como alfarero, humedece la masa y vuelve a hacernos. Siempre y cuando funcione, siempre y cuando esté preparado el ambiente para eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que se haga con nosotros? ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que haya un buen entendimiento entre nosotros con Dios. No Dios con nosotros, porque ya Dios nos dio todo y ya Dios sabe todo. Somos nosotros el problema de la situación, pastor. Y es una realidad lo que podemos ver aquí, ¿no? Acerca de Israel. Cuando me habla de Israel, me está hablando de mí, porque yo soy un israelita espiritual. Eso soy yo. O sea, está hablando de la iglesia de hoy, del 2025 también. Pastor, adelante. Mire lo que dice la sierva del Señor, queridos hermanos. En Historia de los Patriarcas y Profetas, página 329 y 330. Ajá. Dice, ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos. Ajá. Y los consuma, había dicho el Señor. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién puede interceder por ellos? Es una pregunta. ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecados a su suerte? Pero Moisés vio una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira. Ajá. Las palabras de Dios, ahora pues déjame, las atendió, no como una prohibición, sino como un aliento a interceder. Entendió que nada excepto sus oraciones podían salvar a Israel y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. Todas las naciones alrededor estaban observando para ver qué haría Dios
de Israel por su pueblo. Si éste era destruido ahora, sus enemigos triunfarían y Dios sería deshonrado. Sí, claro. Es que tenemos que pensar en algo, y para eso tengo un texto también que vamos a leer que está en Números 23, 19. Números 23, 19, y también vamos a leer a Primera de Samuel. Pero debemos verlo de esta manera, pastor. Mientras usted hablaba, yo pensaba que Dios lo que hace es que suspende su juicio cuando el hombre se arrepiente. Amén. O sea, suspender. Esa es la palabra. No es que me arrepiento. No es que, como en el diluvio también, dice que Dios se arrepintió. No. La actuación del hombre llevó a que el plan de Dios de bienestar permanente, ahora Dios tiene que suspender ese plan para hacerlo con otra generación, con otras personas. Dios suspende el plan de su juicio. Por eso es que nos dice aquí en Números 23, 19, Números 23, 19, que es un texto que nos puede ayudar mucho a entender. Números 23 a 19. Dice, queridos hermanos, déjenme leerlo. Ajá, sí, adelante. Aquí sí. lo tengo. Sí. 3:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, Exacto. ni hijo de hombre para que se arrepienta. Correcto. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Exacto. Es lo que hemos venido diciendo hace rato, ¿no? Que Dios es Dios. Por eso nosotros no debemos cuestionarlo. Porque Él sabe lo que hace. Nosotros solamente sabemos en lo que va a pasar en el minuto que estamos viviendo, en el segundo que estamos viviendo. En el siguiente segundo no sabemos si viene un infarto, no sabemos si viene un accidente, no sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Porque Dios ve el fin desde el principio. Amén. Así como el weather aquí, el pronóstico del tiempo, ¿no? Dice las cosas que van a venir, o la sirena del terremoto anuncia antes de que ya se... Así, Dios sabe mucho más rápido y mucho más antes las cosas. Y ese es un muy débil ejemplo que yo le estoy dando de lo que es Dios. Él sabe todo y nosotros no debemos cuestionarlo porque Él todo lo sabe y lo sabe para nuestro bien, pastor. Sí. Adelante. Mire lo que dice la sierva del Señor, queridos hermanos. Uh-huh. Dice, Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él. Así es. Pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Así es. Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con corazón contrito y no nos desecha, no nos deseña, dice. Así es. Hay estorbos que deben ser retirados. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuración. Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados, debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón. Los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes en Dios y deben hacer una noble obra para el Maestro, pero deben proceder con altura, no deben ser influidos por motivos egoístas. Conocí, pastor, y hermanos también y amigos, a un señor que él sale de la cárcel. Él había matado a alguien, pero en la cárcel había una iglesia. Se hizo una iglesia adventista, un grupo. Y él allí se arrepintió y llegó a ser
anciano en la iglesia de la cárcel. Y también cuando sale, cuando le dan ya el tiempo lo cumplió, pues le preguntamos qué pasó y todo, y él nos dijo que mató a una persona. Pero ya él cumplió su condena. Y a ese hombre fue bautizado, fue aceptado por el Señor. O sea, no importa lo que hiciste, si te arrepientes, si te devuelve del mal que hiciste y te vuelve a Dios, Dios te perdona, porque es lo que Dios dice. No quiero la muerte del impío. ¿Ok? Entonces, si permaneces en tu impiedad, Dios no puede hacer nada. Solamente que seguir llamándote hasta ver si tú escuchas. Pero si tú te vuelves, si tú vienes a Él, porque fuiste comprado con la sangre de Él, Él bajó del cielo a esta tierra a trabajar tu salvación. La trabajó. Entonces, siempre que te arrepientas, hay oportunidad para que Dios te reciba y para que Dios no ejecute o no se ejecute el plan de destrucción del pecado que Dios tiene sobre la raza humana. O sobre el pecador, perdón, sobre el pecador, permanente pecador. Porque todos somos pecadores, pero sí, Dios tiene esa parte tan importante para nosotros de un arrepentimiento real. Si te arrepientes, tal vez fuiste adúltero, tal vez fuiste asesino, tal vez fuiste hasta un asesino en serie. Si tú te arrepientes, porque aún personas así hemos tenido en la iglesia y los he contactado y hemos hablado, y sí, hacía esto, hacía lo otro. ¿Me perdona Dios? Claro que te perdona Dios. Cuando le enseñamos estos textos bíblicos, entonces confían y vienen a Dios. Por eso es que Dios te devuelve, suspende el juicio que tenía para el pecador. Ahora está arrepentido, entonces Dios lo suspende. No es que Dios se arrepintió de hacer eso, no. Es que Dios suspendió ese caso, lo suspendió para ejecutar lo que es Dios, el bien. Y cuando es bien para todos. Y Dios, ese es el carácter de Dios, su amor, su proteger a sus criaturas. Eso es Dios para nosotros. Así que, queridos hermanos y amigos, que Dios te bendiga grandemente. Grandemente. No olvides siempre buscarnos en Facebook o en Twitter también. No, en Twitter no, en Facebook y YouTube. Ahí estamos. Usted pone ahí el Evangelio Eterno, el programa que usted quiera ver, a cualquiera de nuestros predicadores, incluyendo al pastor Gambetta, y ahí nos va a ver y ahí estamos nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos mañana si Dios lo permite. Amén.